muchísimas gracias, pero vamos a continuar conversando sobre este tema, ahora con el exgobernador regional de Ica y además empresario del sector agroexportador, Fernando Sillonis, que ha hablado y analizado también muchísimo este tema, el tema de la segunda reforma agraria prometida por el gobierno de Pedro Castillo. ¿Cómo está, señor Sillonis? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Empiezo con la última pregunta que le hacía al ministro de Desarrollo Agrario y Riego. ¿La segunda reforma agraria prometida por este gobierno ha sido una estafa? Bueno, es hasta ahora nada, ¿no? Hasta ahora es solo una ceremonia en Sacsayhuamán, un 3 de octubre, una fecha que tiene su connotación golpista, diría yo, y ha pasado varios meses y nada. ¿Cómo se llama eso? En mi opinión, hasta ahora es una estafa, sí, hasta ahora es una estafa. Ahora, el tema de la compra de fertilizantes, yo se lo recordaba al ministro, se anunció ya en octubre, pero lo que vemos hoy, 22 de junio, es que el nuevo ministro anuncia que se tiene que volver a anular las convocatorias y se va a volver a lanzar una nueva convocatoria para comprar. ¿Qué nos dice eso? Ese es el estado que tenemos y por supuesto no es responsabilidad del ministro que acaba de estar en esta silla. Ese es el estado que tenemos. Es la ineptitud en su máxima expresión. Ahora, dicho esto, yo quiero advertir, hay uria en el Perú. O sea, daría la impresión de que va a ser un colapso, ¿no? Porque el Estado no es capaz de comprar y no va a haber fertilizantes. Esa es la impresión que me da cuando uno escucha a estas entrevistas. Pero ese no es el caso, Omar. Hay uria en el Perú. Incluso está bajando de precio, como está anunciando el ministro. En consecuencia, nosotros no somos mancos, ¿no? Hay empresas especializadas en importación de fertilizantes que, por supuesto, solían traer fertilizantes de Rusia. Hoy no tienen ese acceso, pero igual había importaciones de petróleo de Rusia y hoy tampoco hay ese acceso. Cuando Rusia entra en conflicto, se complica la situación, suben los precios, pero también suben los precios pues, del cobre, suben los precios de la harina de pescado, suben los precios del café, del maíz, el trigo. Entonces unos ganan, otros pierden y en el balance el Perú gana. Eso es lo que no se dice tampoco, ¿no? Claro, sin embargo, entiendo que hay una preocupación, entendía válida, de los productores de arroz y diferentes cultivos, porque lo que señalaban es que la uria que traen ahora es 4 veces más cara, están trayendo menos y lo que puede tener un impacto en la cantidad de lo que se produzca en los siguientes meses. Bueno, hasta ahora ha crecido el sector. Ustedes acá, mientras esperaba, estaba viendo, y no poco. Lo que hemos crecido son cifras muy, muy interesantes. De ahí a que se caiga 40%, como han anunciado algunos académicos, de ninguna manera. El agro peruano jamás ha caído 40% en un año, en los últimos 25 años, habiendo habido guerras y inflaciones y todo lo demás. Es absolutamente utópico un pronóstico de esa naturaleza. El agro peruano es muy productivo. Es muy productivo. Muchos agricultores no fertilizan con fertilizantes sintéticos. En esos productores no va a haber ningún cambio, ¿no? Y repito, mi empresa usa fertilizantes sintéticos, urea, sulfato de amonio, etcétera. Y por supuesto estamos fertilizando con fertilizantes caros, como estamos transportándonos con gasolinas caras. Pero no es correcta aquella impresión que se da de que no hay urea, o como si dijese no hay petróleo. No es así. Se encarecen los costos. Pero repito, hay muchos productos agrícolas cuyos precios han subido. El café, claro, por ejemplo, el algodón, el maíz, el trigo. Ese encarecimiento de costos de un insumo básico como los fertilizantes, claro, a una empresa agroexportadora que tiene espaldas financieras puede absorberlo, pero para un pequeño agricultor... No, el caficultor
ha vendido café en la campaña pasada a un precio altísimo. El café no es que acaba de subir, ha subido el año pasado. El maíz, hace un año, 2 años, venimos hablando del alza del precio del maíz. Bueno, los maiceros han vendido y han generado muy buenas rentas. El algodón en la campaña pasada estuvo muy bueno, gracias a Dios. Es el turno de los productores agrarios, Omar. Donde esté el problema es en las ciudades. Ahí sí hay hambre, porque hay mucho desempleo y, por supuesto, no tienen recursos para comprar alimentos caros. Pero el agro, y yo sé que muchos van a discrepar conmigo, no todos los productos, pero incluso la papa ha subido de precio. Y no es porque importamos papa cara, sino porque cuando sube el trigo, sube la papa también. El problema, como advertía Conveagro, en realidad, no es de desabastecimiento. No es que vaya a haber menos papa o menos arroz. El problema va a ser que esa papa y ese arroz van a costar más. Sí. Ese es el problema. Sí, pero no es un problema del productor, es un problema del consumidor. ¿No es cierto? Y de todos los peruanos, ¿no? Bueno, repito, no todos los peruanos. Los caficultores peruanos, que son cientos de miles de pequeños productores de la Amazonía peruana, están bien, no están mal, como más o menos se traduce en las entrevistas. Todos los productores de algodón que en la costa están volviendo, porque el algodón casi había desaparecido, están bien ellos. Todos los productores de maíz, que no son pocos, están bien. Desde hace un año o más, el precio del maíz está muy alto, ¿no? Entonces, no todos los productores agrarios están mal. Están mal los palteros, sí, la palta ha caído de precio, la mandarina, la granada, el arroz, por esas cosas raras, está bajo también. Ahí hay problemas, pero no se debe generalizar. Repito, café, algodón, maíz, trigo, caña de azúcar, bien. ¿Y cree que se justifica entonces este paro que se ha anunciado de parte de los productores agrarios con Beagro? El paro de transportistas es por el alza del costo de los combustibles, y a mí me parece que la política de precios de combustibles es errada, es fatal. Gravar con selectivo al consumo a la energía de un país es absurdo. El Perú tiene uno de los combustibles más caros del mundo. En consecuencia, yo sí critico la política estatal respecto de los precios de los combustibles, ¿no? Sí, claro, pero entiendo que los productores agrarios han anunciado que se van a unir al paro de transportistas. ¿Y por qué protestan los productores agrarios? Por el alza del costo del petróleo, bueno, y de los fertilizantes. Ellos, digamos, yo soy uno de ellos, pero se silencian cuando uno les pregunta por el precio del maíz, la caña de azúcar, el algodón, el café, el trigo. En realidad, me parece que hay productores que están bien, hay productores que están mal. Repito, aquellos productos que no han subido de precio la están pasando muy mal, porque el costo sí ha subido, ¿no? Sin embargo, repito, problemas de estos hemos tenido en el pasado y nunca nos hemos caído 40% como están anunciando algunos apocalípticos. Eso no va a pasar en el Perú, de ninguna manera. ¿La FAO estaría dentro de estos apocalípticos que anuncian una crisis alimentaria? Mundial. Es que Perú no es pues Etiopía y países africanos pobrísimos que cuando suben los precios de los alimentos se mueren de hambre, porque no tienen alternativa. Perú, a diferencia de esos países, gana con la inflación mundial, Omar. El año pasado hemos tenido récord histórico de exportaciones, porque subió el cobre, subió la harina de pescado, subió el café. Pero eso no lo siente pues 1 de cada 4 peruanos que viven en pobreza, ¿no? Y que tiene que pagar más por esos alimentos. El drama es en los pobres desempleados, que es una situación dramática. Y de ahí viene mi crítica al gobierno. Porque hoy por hoy el Perú debería estar boyante en cuanto a inversiones por los muy buenos precios que tienen los minerales, la harina de pescado, los productos agrícolas, etcétera. Y debería haber mucho empleo. En consecuencia, las familias peruanas deberían estar en muy buena situación para enfrentar una situación inflacionaria. Pero no, los que están bien son los productores de minerales, de harina y pescado y del agro, que no son pocos, cuidado, y los que están muy mal son los millones de peruanos desempleados por la pésima política económica del gobierno. Entonces, que asuma su responsabilidad el gobierno. Y no es pues
los rusos o los ucranianos los responsables de esto. Es el gobierno el que ha generado tanto desempleo y ahí está la pobreza y ahí está el hambre, que es real. Pero no es por falta de alimentos, no es por falta de urea, es porque no hay inversión. Fernando Sionis, exgobernador regional de Ica, empresario del sector agroexportador. Muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a cambiar de tema, entramos al